¿Qué pasa cuando te enamoras de alguien que no puedes tener? En pleno siglo XIX y en el corazón de la escena musical europea, Brahms vivió exactamente eso. Robert y Clara Schumann eran el matrimonio más influyente de la escena del romanticismo, de la música clásica en su época. Él era compositor, crítico y fundador de una de las revistas musicales más importantes que han habido en la historia de la música. Ella era una de las pianistas más virtuosas de Europa y una compositora extraordinaria. Juntos eran una pareja del poder musical, hasta que llegó Brahms y lo cambió todo. Hoy vamos a hablar de uno de los romances más intensos, incomprendidos y dolorosos de la historia de la música. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Melisma Violín, violinista y especialista en instrumentos de cuerda frotada y arcos. En mi canal exploramos la cara oculta de la historia de la música, su cultura, el dinero, la política y las decisiones humanas que hay detrás de los grandes compositores y sus obras, además de los instrumentos que le dieron vida a esos momentos. Si esto te llama la atención, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. El power couple de la historia de la música del romanticismo, Robert y Clara Schumann. Para entender por qué esta historia es tan poderosa, primero debemos comprender un poco mejor de quiénes estamos hablando. Porque Robert y Clara Schumann no eran simplemente un matrimonio de músicos, eran el matrimonio más influyente del mundo musical europeo de mediados del siglo XIX. Robert Schumann era compositor, sí, pero también era algo que muy pocos compositores de su época fueron al mismo tiempo: un intelectual, un escritor y un crítico musical. En 1834 fundó la Nueva Revista para la Música. En pantalla ven su nombre en alemán, yo no me atrevo a pronunciarlo para no quedar mal con ustedes. Un periódico que durante décadas definió qué era bueno y qué no era bueno en la música alemana. Robert no solo componía, Robert decidía quién importaba en el gremio. Escribía bajo seudónimos: Florestan para sus artículos apasionados e impulsivos, Eusebius para los más contemplativos y poéticos. Era un hombre de múltiples dimensiones, un romántico en el sentido más literario de la palabra, profundamente influenciado por la literatura de Jean Paul y los hermanos Grimm. Y su música también suena a eso, a narrativa, a imagen, a una historia peculiar dentro de cada frase musical. Y Clara, quien era Clara Wieck por su apellido soltera, luego se convirtió en Clara Schumann. ¿Eres músico y alguna vez te has preguntado qué necesitas exactamente para que alguien te pague por tocar un concierto? Clara Schumann se enfrentó a esa pregunta en el siglo XIX y sigue vigente hoy en día. Pero la buena noticia es que tú puedes resolverla hoy mismo. En la descripción te dejo una checklist gratuita con 7 pasos para conseguir tu primer concierto pagado. Descárgala hoy, es gratis. También puedes explorar algunos de mis cursos que tienen un link en la descripción. Ella era una figura todavía más extraordinaria. Desde los 5 años su padre, Friedrich Wieck, la entrenó como pianista de concierto con una disciplina casi militante. A los 9 años ya daba conciertos públicos. A los 12 era conocida en toda Alemania. A los 16 años llegó a ser la pianista de concierto más celebrada en toda Europa. Y créanme que es aún más extraordinario porque para esa época era rarísimo que a las mujeres se les permitiera ejercer una profesión y mucho menos dentro de la música. Por eso hoy en día conocemos de tan pocas mujeres compositoras e intérpretes, porque socialmente no era bien visto ni era aceptado que las mujeres ejercieran de manera profesional la música. Pero afortunadamente tenemos algunas excepciones, como lo fue con Clara Schumann. Y como si eso fuera poco, Clara también componía. Su concierto para piano en la menor, que escribió a los 14 años, sigue tocándose hoy en día. Su trío para piano en sol menor es considerado una de las obras de cámara más refinadas del romanticismo. En una época donde las mujeres compositoras simplemente no existían en el imaginario público, Clara existía y brillaba con luz propia. Ahora bien, llegar a casarse no fue fácil. El padre de Clara se opuso ferozmente a la relación con Robert, incluso la llevó a juicio, literalmente. Robert y Clara tuvieron que pelear su derecho a casarse en un tribunal y lo ganaron. Se casaron en 1840, un día antes del cumpleaños de Clara. Mejor dicho, esta historia es un puro romanticismo. El que entendió, entendió. Clara no era solo la esposa de Robert,
era su intérprete más importante. Estrenaba sus obras, las llevaba de gira por toda Europa y en muchos sentidos era quien realmente hacía existir frente al público. Robert, por su parte, componía, escribía y pensaba la música con una profundidad casi literaria. Se influenciaban constantemente, se leían, se escuchaban y se cuestionaban. Eran, en esencia, una colaboración creativa constante en su matrimonio. Como muchos músicos de su época, Robert y Clara Schumann también eran docentes, tenían sus discípulos. En esa época, la formación musical todavía no estaba centralizada en conservatorios, como los que conocemos hoy en día. La enseñanza era mucho más personal, más cercana, y era común que los estudiantes vivieran o pasaran largas temporadas en las casas de sus maestros. Por eso su casa se convirtió en un espacio que recibía muchos jóvenes que querían hacer una carrera profesional en la música. En ese momento no era simplemente una relación profesor-estudiante, era convivencia, intercambio de ideas, era un entorno donde la música se vivía todos los días, no solo se estudiaba. Y fue precisamente en ese entorno, en esa casa llena de músicas, ideas, creatividad y jóvenes talentos, fue en donde en 1853 apareció un joven de 20 años, Johannes Brahms. Es el otoño de 1853. Johannes Brahms tiene 20 años y llega a la puerta de los Schumann con una carta de recomendación de su amigo, el violinista Joseph Joachim. Y para los que somos violinistas sabemos que Joseph Joachim fue una parte fundamental de la historia de la música con el violín. Robert lo escucha tocar el piano con su sonata para piano número 1 en do mayor durante unos minutos. Luego le pide que pare, llama a Clara y le dice: tienes que venir a escuchar esto. Clara lo escucha y también se queda sin palabras. Semanas después, Robert publica en su revista el artículo más importante de su carrera como crítico. Se titula Nuevos Caminos. Y en él, el hombre más influyente del periodismo musical europeo escribe: ha llegado aquel que está llamado a dar la expresión más elevada de la época. Y es aquel es Brahms. Con un solo artículo, Robert Schumann convirtió a un joven desconocido de Hamburgo en el compositor más esperado de su generación. Si estás disfrutando el video hasta ahora, te invito a darle like, comentar algo, compartir con un amigo o una amiga que le guste mucho el tema de la historia de la música. Es una manera fácil y gratis de apoyar mi canal para poder seguirles creando contenido de alta calidad como este. El colapso de Robert. 5 meses después de este artículo, en febrero de 1854, el mundo de los Schumann colapsa. Robert, que llevaba años luchando contra una enfermedad mental severa, episodios de manía y de depresión profunda, también alucinaciones, tiene una crisis irreversible. Una noche sale de casa y se lanza al río Rin. Lo rescataron, pero Robert ya no puede volver a vivir con su familia. Es internado en el sanatorio de Endenich, a las afueras de Bonn. Clara tiene 34 años, está embarazada de su 7º hijo. El esposo internado, las deudas del hogar y tiene que seguir tocando piano en conciertos porque si no lo hace no tiene de qué vivir. Aquí llegamos a un punto de inflexión en la historia. Brahms, que acababa de ser lanzado al estrellato por Robert Schumann, toma una decisión que nadie le pidió. Se queda, se instala cerca de la familia, ayuda con los niños, gestiona la correspondencia, consigue contratos para Clara y le escribe cartas. Muchas cartas. En esas cartas, Brahms oscila entre el respeto y algo que no sabe cómo nombrar. En una escribe: no puedo dejar de pensar en ti. No sé si lo que siento es admiración o algo más. Solo sé que quiero estar donde tú estás. Clara, por su parte, escribe sobre Brahms como sobre nadie más en su vida, con una intensidad que va mucho más allá de la gratitud. 2 personas, una situación imposible y 43 años por delante. Para mí, lo que ocurrió después de esa crisis con Robert es bastante difícil de definir, pero ¿ustedes qué piensan que va a pasar? Los leo en los comentarios. Robert fallece. Robert Schumann muere en el sanatorio el 29 de julio de 1856. Clara tiene 37 años. Brahms tiene 23 y por primera vez en 2 años no hay ningún obstáculo formal entre ellos. ¿Y qué hace Brahms? Se va para Hamburgo. Para mí la parte que sigue creo que merece ser desarrollada en un libro o en una película de Hollywood. Cuéntenme ustedes qué piensan, a ver. ¿Creen que después de la muerte de Robert ellos formalizan su relación o no? Durante los siguientes 40 años, Brahms y Clara Schumann mantienen una de las relaciones más intensas de la historia de la música. Se escriben constantemente.
Brahms le envía sus composiciones antes de publicarlas. Clara es la primera en escucharlas, la primera en opinar. Cuando ella toca en concierto, programa su música. Cuando él compone, piensa en cómo sonaría en sus manos. Pero Brahms también intenta en distintos momentos alejarse. En 1859 tiene una relación seria con Agathe von Siebold, una cantante. Están a punto de comprometerse y entonces Brahms le escribe una carta que es quizá la más honesta de toda su vida. Te amo, pero no puedo ponerme cadenas. Y se va. Ahora bien, es importante aclarar algo. No sabemos con total certeza hasta dónde llegó el romance de ellos. Y en parte no lo sabemos porque ellos mismos decidieron que no lo supiéramos. Brahms y Clara quemaron gran parte de su correspondencia personal antes de morir. Lo que tenemos son fragmentos. Y esos fragmentos, esas frases a medias, esas palabras que se cortaron justo antes de decir demasiado, son suficientes para entender que lo que había entre ellos era real y profundo. Clara pasó el resto de su vida siendo la pianista más respetada de Europa, la defensora más fiel de la música de Robert Schumann y de Brahms, la maestra de generaciones de pianistas. Brahms pasó el resto de su vida componiendo y nunca se casó con nadie. Y creo que los dos, durante 40 años, supieron exactamente por qué. Clara Schumann muere el 20 de mayo de 1896. Tenía 76 años. Brahms, al enterarse, toma el primer tren a Frankfurt para su funeral. En el trayecto de regreso, bajo la lluvia, contrae una infección. Su salud colapsa en semanas. Johannes Brahms muere el 3 de abril de 1897, 317 días después de Clara. Sus últimas obras, la pieza para piano opus 118 y 119, son consideradas las más íntimas de toda su producción. Sin grandes gestos, sin drama externo, solo piano y algo que suena como una despedida. La historia oficial dice que Brahms y Clara Schumann fueron grandes amigos, que él la admiró toda su vida, que ella preservó su legado. Pero hay algo en esas piezas faltantes, en esa quietud, en esa rendición que sugiere que la historia oficial no cuenta todo. Quizá no fue un amor prohibido porque no pudieron estar juntos, quizá fue prohibido porque ninguno de los dos se atrevió a nombrarlo en voz alta. ¿Y qué creen ustedes? ¿Fue solamente una amistad? ¿Porque nunca hicieron oficial la relación? Esto me deja a mí llena de intrigas. Si esta historia les llamó la atención, y me imagino que sí porque llegaron hasta el final, recuerde que en mi canal vamos a estar explorando muchas más historias así súper interesantes. Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Y si quieren aprender un poco más acerca de compositoras e intérpretes de la música clásica, los invito a que vean este video. Los quiero mucho, mi gente bella. Gracias por estar aquí. Chao.